Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a entregar el último video que corresponde al cableado y a la instalación del circuito para hacer un dimmer para los LED de la tira LED. Cuando ya estaba a punto de hacer el último video me di cuenta que no había mostrado los cableados y como no hice ninguna filmación pero sí tomé fotos, voy a aprovechar de mostrar qué fue lo último que se hizo. Bueno, primero tuve que hacer nuevos agujeros en la caja, tuve que agregar ese interruptor. Ese interruptor es este que tengo aquí en la mano. Es un interruptor que tiene unos resortes de plástico y que tiene la posibilidad de prender o apagar, es simplemente un switch. Y ese aparato lo puse en ese punto, en el costado, y va conectado al punto donde puse ahí switch, que son esos dos agujeros que están ahí. Lo que hace es que entran los 220 voltios a ese terminal, que lo marqué 220. El switch se conecta en esos dos puntos y en este otro punto se conecta la salida del transformador para los 12 voltios. Bueno, además se agregó un interruptor que yo mencioné, que iba a ir conectado a esos pines. Ese interruptor es un interruptor miniatura que tengo aquí, que tiene 6 puntas. En realidad son dos interruptores de dos lados cada uno. Y ese interruptor lo que va a hacer en una posición es dejar conectado la tira de LED en forma directa hacia los 12 voltios, o bien pasar por el circuito que es el oscilador de PWM, perdón, modulación por pulso. Ahora, si se fijan, yo en algún momento lo mencioné, el circuito integrado finalmente lo tuve que soldar directamente a la placa, porque justo en la parte superior va el potenciómetro y al cerrar la caja tenía dificultades por la altura, de manera que finalmente tuve que sacar la base y volver a instalar el circuito integrado. Además, en la caja tuve que hacer un agujero allá arriba para poder poner el LED. El LED se va a soldar a esos dos terminales que están ahí, por lo tanto lo voy a hacer con un cable. El interruptor también se va a unir con cable a estos terminales y tuve que también hacer agujeros adicionales en la caja. También en algún momento mencioné que el regulador de voltaje tenía que ir apretado, y al final este fue el punto más importante, porque el circuito quedó apretado con ese botón. No utilicé los agujeros que había hecho para atornillarlo en los costados, porque al final iba a tener problemas con el interruptor y con otras cosas. Así que finalmente todo el circuito se sujeta con ese tornillo, y al atornillarlo a la repisa lo voy a atornillar en ese y en ese punto. Bueno, voy a cambiar ahora la imagen. Ahí se puede ver cómo quedó la tapa. En la tapa quedó instalado el transformador. Tuve que agujerearla para pasar los terminales, como se ve ahí. Los amarillos son los de 12 voltios, los rojos son los de 220. Y además se ve la perilla del potenciómetro. Bueno, en la próxima imagen se ve el cableado por debajo del transformador. Los cables amarillos son los de 12 voltios, los rojos los de 220, y los otros tres cables que salen ahí son los del potenciómetro. Eso no los corté, los soldé con la misma cantidad de cable, porque eso me permite abrir la tapa con mayor facilidad. Ahí se muestra la caja por el costado, donde hice los agujeros para poder pasar los cables que van a la tira LED. Por ese costado muestro el interruptor que me permite cambiar en un lado para pasar el voltaje directamente a los 12 voltios, o para pasar por el oscilador. El LED que se prende cuando llega energía eléctrica, y el interruptor general que apaga todo. Ese es el otro costado de la caja, por donde entra el cable de los 220 voltios y se conecta directamente al terminal azul que se ve ahí. Esta es una vista donde muestro la parte donde están los terminales que se van a conectar al interruptor. Eso lo voy a hacer con cable.
Esta vista muestra los terminales, ahí es donde entran los 12 voltios, en ese terminal. En este otro entran directamente los 220. Esos dos puntos son donde van a ir el switch que está acá, que le voy a soldar con cable. Y por aquí debajo, que no se alcanza a ver porque está cubierto con el condensador, van a ir los cables que salen del transformador. Si no mal recuerdo, estos terminales son los que salen de 12 voltios. Lo voy a corroborar después. Bueno, ahí están los cables que usé para soldar al interruptor. Corté cables de distintos colores, pero del mismo tamaño. En realidad los colores diferentes, más que nada para no equivocarse al soldarlo. Ahí tengo un pequeño tornillo mecánico donde sujeté el interruptor para poder estañar primero los terminales, así soldar en forma más fácil. Ahí ya tengo instalado algunos cables. Se puede ver que efectivamente el transformador está conectado a la salida que está debajo del condensador. Los cables naranjos son los que van a ir al switch y los cables amarillos son los que van a los 12 voltios del transformador. Todavía en este punto no tengo conectados los cables del potenciómetro. En ese punto ya soldé la mitad de los cables de los interruptores. Primero soldé un lado para no equivocarme y después soldé los otros lados. Ahí están todos los cables soldados. Como dije, los colores no tienen ninguna información más que permitir no equivocarse al soldarlo en el... Bueno, en esta parte muestro dónde está el LED. El LED está conectado ya con los cables, pero además tiene un soporte que permite enganchar el LED y que además tiene un borde que va por fuera de la caja para que no se vea feo el agujero. Y después aquí ya se ve una vista más general. En esta vista se pueden ver ya todos los cables conectados. En este lado están todos los cables del interruptor, que se ve una ensalada de cables, pero es debido a que ya se metió el interruptor y necesariamente los cables tienen que enrollarse. Acá se ve como el LED está conectado a los terminales que había soldado acá. Los cables naranjos al switch. Los dos cables que iban a los 220 del transformador. Y los cables que van conectados por fuera para la caja y el control de corriente. Estamos llegando al final del video de cómo hacer una tira de LED y hacerla funcionar con un regulador de luminosidad. Lo que había explicado en un inicio es que un sistema de dimmer normal utilizado con un triac, que es lo que normalmente se hacía con una ampolleta incandescente, con los LED no se puede hacer porque enciende completamente o se apaga. En este caso lo que hice fue hacer un generador de pulso con un 555, lo integré todo en una caja plástica, le agregué un interruptor acá, un LED para saber cuándo está llegando voltaje y un interruptor principal. Además tiene una perilla y el transformador que lo puse por fuera. En este caso este aparato va a quedar colgando encima de un mueble, de un escritorio, de manera que va a quedar instalado en forma invertida. En esta barra hay 54 LED que en este momento están apagados. Con la perilla se va a controlar el encendido y el brillo. Ahí está llegando su brillo máximo, pero yo me di cuenta al hacer las pruebas que todavía puede dar más luminosidad si se pasa el voltaje directamente sin pasar por el control de brillo. De manera que le puse este interruptor que lo que hace es bypassear el sistema de pulsos y dejar el voltaje en forma directa. Al hacerlo así, la luminosidad aumenta mucho más. De manera de que la idea va a ser que mientras yo lo utilice en mi escritorio, lo voy a poner en la luminosidad máxima. Si me molesta, lo puedo bajar y controlarlo con el generador de pulso y bajar la intensidad al punto que yo quiera.
incluso hasta apagarlo. Ahora, para que no quede consumiendo corriente, simplemente lo que se hace es apretar este interruptor y ahí se va a cortar la energía eléctrica directamente a los 220, se apaga el LED, de manera que sabemos que está sin energía y no estamos gastando corriente. De otra forma, lo prendemos aquí y va a quedar el LED indicando que está llegando corriente de la línea, y después, si queremos pasarlo por el dimmer o hacerlo directo, simplemente movemos el interruptor. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Las cosas que pasan de repente, yo jamás hago las pruebas en los protoboards, sino que directamente hago los desarrollos ya haciendo el circuito impreso. Bueno, esta vez, para mostrar lo que estaba haciendo y para probar el circuito antes, lo hice en un protoboard. Quedó perfecto, salió bien. Hice el diseño de la placa, también quedó bien. Y cuando dibujé la placa a pulso, se me cruzaron algunas líneas y el circuito no me funcionaba. Tuve que gastar algunas horas revisando el impreso y comparándolo con el diagrama que había hecho yo mismo, para darme cuenta que cuando lo dibujé me equivoqué y conecté unas líneas cruzadas. De manera que ya está funcionando. El último paso va a ser ya instalarlo en mi escritorio, pero esto creo que ya es suficiente como para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer este proyecto, que es muy sencillo pero es muy útil a la vez. Ya estoy en el proceso final. Estoy empezando a editar el video que están viendo ustedes en este momento. Tengo mi escritorio eh, lleno de cosas. Se podrán imaginar la cantidad de cosas que hago. Y finalmente instalé todo el sistema en la repisa que yo había dicho. Ahí está instalado en forma invertida el control, y la tira de LED está debajo de una repisa. Lo que yo les había dicho, aquí tengo el control. Con este botón se puede apagar todo el sistema. Acá tengo un LED que me indica que está llegando la corriente de la línea. Acá tengo el interruptor para cambiar a control del sistema de pulso. Por aquí abajo tengo la perilla, de manera que puedo controlar el brillo hasta que se apaga totalmente. Bueno, eso es ya el sistema instalado. De hecho, para poder poner la barra de LED, tuve que cortar el cable, instalar primero la barra acá y después unir los cables. Bueno, instalar la caja y después unir de nuevo los cables y esconder los cables aquí detrás. De manera que fue un trabajo bastante tedioso, complicado, instalar todo este sistema de LED en esta posición. Pero finalmente lo bueno es que ya tengo funcionando mi sistema. Otra cosa, este transformador que es de 500 mA se calienta. Lo medí con mi pistola láser de temperatura y marca 50 grados, lo que significa que si uno deja el dedo aquí quema. Pero no es nada serio, porque con el ambiente simplemente se disipa el calor y no pasa más allá. Así que, bueno, ese sería el proyecto final. Eh, Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pónganme un like y continuaré haciendo otros proyectos para que se entretengan con la electrónica. Una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.